Daniel no respondió de inmediato, entendió las políticas, entendió la estructura, pero también entendió que ningún ser humano decente debería ser castigado por alimentar a alguien que no tenía nada. Voy a ese lugar. Jeff exige una explicación. Ella repartió comida gratis sin autorización. Jeff dijo que no parecía particularmente preocupado. Es política de la empresa que no podemos dejar que los empleados repartan comida a quien quieran. Daniel apretó la mandíbula y eso merecía despedirla en el acto. El gerente decidió que era necesario, así que ahora castigamos la amabilidad. Jeff suspiró. Mira, Daniel, lo entiendo, pero necesitamos estructura. Si dejamos que los empleados regalen comida, habrá gente que se aproveche de ello. Es una pendiente resbaladiza. En el momento en que las imágenes de seguridad se cargaron en su computadora portátil, Daniel Whitmore sintió que se le encogía el estómago. Una joven con uniforme de la empresa estaba afuera del restaurante dándole comida a un hombre sin hogar sentado en la acera. Ella sonrió y le dijo algo, luego se giró para regresar adentro. Momentos después, un gerente de turno salió furioso y le gritó. Las imágenes no tenían sonido, pero el lenguaje corporal decía basta. El gerente estaba furioso. La mujer trató de explicar, pero él negó con la cabeza agresivamente y señaló hacia el estacionamiento. Despedido así como así. Daniel se reclinó en su silla frotándose las sienes. Este no era solo un restaurante cualquiera, este era uno de los suyos. Había comprado la cadena en dificultades hace 2 años con la esperanza de cambiarla. No era una corporación masiva, solo un pequeño grupo de 9 ubicaciones repartidas por todo el estado. Había pasado meses refinando el menú, mejorando las cadenas de suministro y agilizando las operaciones, pero nunca había trabajado un solo turno dentro de una de ellas. Ahora, al ver el video, se sintió enfermo. No tenía idea de qué tipo de cultura se había formado bajo su liderazgo. Un trabajador despedido por ayudar a alguien necesitado. Esa no era la empresa que quería dirigir. Llamó a su gerente regional. La mayoría de los empleados de primera línea ni siquiera lo habían visto, no era una celebridad. El director ejecutivo, si cambiara un poco su apariencia, nadie lo reconocería. A la mañana siguiente entró al restaurante como un nuevo tren. Su cabello oscuro. Daniel dijo, quiero ver qué está pasando yo mismo. Jeff dudó. ¿Quieres que organice una visita a la tienda? No. Daniel ya tenía un plan formándose en su cabeza. Los gerentes conocían su rostro de las reuniones corporativas, pero Elisa se tensó cubriendo un turno. Tenemos poco personal. Daniel notó cómo la cara de Troy se retorció de fastidio. Esa no es tu decisión. Ya no trabajas aquí. La mandíbula de Lisa se tensó. Me despediste en el acto, sin previo aviso, sin discusión. Troy se burló. Regalaste comida, eso es robo. Daniel no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Robo? Preguntó manteniendo la voz firme. Ella le dio una comida a alguien necesitado. Troy volvió su atención hacia Daniel, entrecerrando los ojos. ¿Tienes algo que decir, chico nuevo? Daniel sostuvo su mirada, pero no presionó más. Todavía no, necesitaba ver más. Lisa exhaló. Su cabello estaba cubierto por una gorra y se deshizo de sus trajes a medida habituales por un sencillo uniforme de la compañía. Incluso usaba anteojos, algo que normalmente nunca hacía. El disfraz fue suficiente. Nadie lo miró por segunda vez. El gerente general, un hombre corpulento llamado Troy, apenas levantó la vista de su portapapeles mientras hablaba. Eres el chico nuevo. Daniel asintió. Troy gruñó. ¿Serás Sadou Lisa hoy? Ella sabe lo que hace. Lisa, esa era la mujer del video. Lo llevaron a la parte de atrás donde estaba Lisa. Fregando un fregadero se giró secándose las manos en su delantal. Parecía agotada, pero cuando lo vio le dio una sonrisa educada. Oye, debe ser la nueva empleada. Soy Lisa. Daniel le estrechó la mano. Derek dijo usando su segundo nombre. Está bien, Derek. Primera regla, nunca dejes que Troy te pille parado. Odia eso. Daniel la siguió durante el turno observando cómo trabajaba. Era rápida, eficiente y paciente. Ayudaba a sus compañeros de trabajo sin que se lo pidieran cuando los clientes estaban frustrados.
Los manejaba con tranquila profesionalidad y sin embargo esta fue la persona a la que despidieron por un solo acto de bondad en un momento dado. Finalmente preguntó así que escuché que alguien fue despedido recientemente. ¿Qué pasó? Lisa se puso ligeramente rígida pero mantuvo su concentración en la caja registradora que era yo. Daniel fingió estar sorprendido. Espérate, despidieron. Ella asintió. Si un vagabundo entró pidiendo agua, no rogó ni nada, solo quería una bebida. Se veía tan cansado así que también le di algo de comer. Lo siguiente que supe fue que Troy me estaba gritando delante de todos y diciéndome que me fuera. Daniel frunció el ceño. Eso está mal. Lisa suspiró. Entiendo que hay reglas, pero simplemente me pareció mal ignorar a alguien que tenía hambre antes de poder responder. La voz de Troy ladró a través de la cocina. Lisa, ¿qué diablos estás haciendo aquí atrás? Claramente conteniendo su mirada de frustración. Solo estoy aquí para ayudar. Hoy estás 2 personas menos, y sé que las horas punta se vuelven locas. Troy puso los ojos en blanco. Bien, termina el turno, pero no esperes que te vuelvan a contratar. Daniel vio como Lisa se tragaba su orgullo y volvía al trabajo. Estaba claro que el restaurante con pedidos en dificultades estaba atascado. Los clientes se estaban impacientando y el equipo parecía abrumado, pero Troy actuó como si le estuviera haciendo un favor a Lisa al dejarla ayudar mientras el turno continuaba. Daniel vio otras señales de alerta. El personal estaba sobrecargado de trabajo y poco apreciado. Troy gritó órdenes pero apenas levantó un dedo para ayudar. Cuando un cliente se quejó por esperar demasiado, le gritó al cajero en lugar de abordar el problema adecuadamente a la hora de cierre. Daniel había visto suficiente. Había venido aquí para entender el problema. Ahora sabía exactamente qué era y mañana lo iba a arreglar. Daniel llegó temprano a la mañana siguiente, entrando al restaurante antes de la hora punta habitual. El lugar tenía un olor rancio a grasa persistente de la noche anterior y las luces fluorescentes zumbaban débilmente en lo alto. Los empleados entraron arrastrando los pies, algunos frotándose los ojos, otros ya se movían rápidamente para prepararse para la multitud de la mañana. Lisa no estaba allí después de lo que pasó ayer. Pensó que no estaría, pero Troy estaba de pie cerca de la parte de atrás hojeando un portapapeles con el ceño fruncido. Daniel se movió hacia la estación de preparación mezclándose. Había pasado años administrando restaurantes antes de comprar esta cadena, así que aunque había pasado un tiempo desde que trabajó en la línea, sus manos aún sabían qué hacer. Comenzó a cortar verduras manteniendo la cabeza gacha pero con los oídos atentos. Un empleado más joven, tal vez de 19 o 20 años, suspiró profundamente mientras sacaba una pila de paletas congeladas. Genial, otro día de Troy respirándonos en la nuca. Daniel levantó la vista. Siempre así. El niño resopló. Peor cuando Corpit no está mirando, no hace nada, solo nos grita cuando algo sale mal. Otro trabajador, una mujer de unos 30 años, asintió mientras limpiaba el mostrador. Nos redujo las horas el mes pasado, pero aún se espera que cubramos la misma carga de trabajo. Si dices algo amenaza con reemplazarte. Daniel mantuvo su expresión neutral, pero por dentro su frustración crecía. Había confiado en Jeff para supervisar estas ubicaciones y Jeff había confiado. Daniel vio una abertura, agarró una canasta nueva, la dejó caer y siguió moviéndose. Troy notó que sus ojos se oscurecieron y pisoteó. Oye, chico nuevo, ¿quién te dijo que hicieras eso? Daniel se limpió las manos en su delantal. El cliente pidió papas fritas frescas. Troy se burló. Así no es como hacemos las cosas. Si hiciéramos un lote nuevo cada vez que alguien lo pidiera, desperdiciaríamos producto. Kingdom de Morning Rus golpeó rápido. Los pedidos se acumularon y Daniel se puso a trabajar en la parrilla junto con los demás. Se movió eficientemente manteniendo el ritmo con el equipo. En un momento el cajero gritó que un cliente había solicitado un nuevo lote de papas fritas. La freidora ya estaba sobrecargada pero haciendo cumplir las políticas. Él manejaba el lugar como si fuera su propio personal. Vine por mi cheque de pago. Troy se cruzó de brazos. Lo enviaré por correo. La expresión de Lisa se endureció. Lo tuviste ayer. No tengo tiempo para esto. Troy dijo girándose como si la conversación hubiera terminado. Daniel dejó su trapo. Había visto suficiente. Dio un paso adelante. Su voz era tranquila pero firme en realidad. Troy, tienes tiempo para esto. Troy se giró. Sus ojos se entrecerraron. Disculpe. Daniel se quitó la gorra y luego las gafas. La habitación pareció quedarse en silencio cuando los empleados a su alrededor lo reconocieron.
El rostro de Troy palideció ligeramente. Espere. Daniel no lo dejó terminar. Soy Daniel Whitmore, soy el dueño de esta empresa, y Daniel sostuvo su mirada o tendríamos clientes más felices. La mandíbula de Troy se tensó. Tú no diriges este lugar. Yo lo hago. Daniel no respondió, no lo necesitaba. La forma en que Troy habló, la autoridad absoluta en su tono le dijo todo. No se trataba de eficiencia, se trataba de control cuando la prisa disminuyó. Daniel se tomó un descanso cerca de la parte de atrás observando al equipo. Eran buenos trabajadores, rápidos, disciplinados pero claramente agotados. Algunos susurraron entre ellos, probablemente sobre Troy. Luego, la puerta se abrió y Lisa entró. No estaba en uniforme, solo jeans y una camisa sencilla. Dudó cerca de la entrada antes de ver a uno de los trabajadores y acercarse. Daniel se acercó fingiendo limpiar un mostrador. Dejé mi cheque de pago aquí. Lisa dijo que Troy nunca me lo dio. El cajero la miró con simpatía. Dijo que lo guardaría, pero no sé si todavía lo tiene. Lisa suspiró, se dio cuenta antes de poder decir nada más. Troy salió de la trastienda. Su rostro se contorsionó con molestia cuando la vio. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Lisa cuadró sus hombros. He pasado los últimos 2 días viéndote arruinar este lugar. Un silencio cayó sobre la cocina. Los empleados intercambiaron miradas sin saber qué hacer. Troy se aclaró la garganta tratando de recuperarse. Escucha, lo sé. Daniel lo interrumpió. He escuchado suficiente. Te vi despedir a un empleado por mostrar decencia humana básica. Te vi menospreciar a tu equipo y reducir sus horas mientras esperabas que hicieran el mismo trabajo. Te vi ignorar el servicio al cliente solo para hacer cumplir las reglas que solo te benefician a ti. La boca de Troy se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. Daniel se volvió hacia Lisa. Estás recontratada si todavía quieres el trabajo. Lisa parpadeó, claramente desconcertada. Sí, sí. Lo hago. Daniel asintió y luego cambió su enfoque de nuevo a Troy. Tú por otro lado ya terminaste aquí. La cara de Troy se puso roja. No puedes. Solo puedo, dijo Daniel simplemente, y lo soy por primera vez desde que Daniel había llegado. Troy parecía inseguro, miró alrededor de la habitación como si esperara que alguien lo defendiera. Nadie lo hizo. Daniel se giró hacia los empleados. Debería haber estado aquí antes, es mi culpa, pero las cosas van a cambiar a partir de hoy. Algunos asentimientos, algunos murmullos de acuerdo. La tensión que había dominado al equipo durante tanto tiempo pareció quebrarse un poco. Troy finalmente pareció darse cuenta de que no había salvación. Resopló, agarró su portapapeles y se dirigió furioso hacia la salida. Cuando la puerta se cerró de golpe detrás de él, Daniel exhaló. Había venido aquí para comprender el problema, ahora había dado el primer paso para solucionarlo y no se detendría allí. El restaurante se sintió diferente en el momento en que Troy se fue. La tensión que se había apoderado del aire se aflojó como si se hubiera liberado una válvula de presión. Los empleados intercambiaron miradas inciertas, algunos todavía procesando lo que acababa de suceder. Lisa, parada cerca del mostrador, parecía como si estuviera atrapada entre la sorpresa y el alivio. Daniel dejó silencio. Siéntese un momento antes de dirigirse al personal. Sé que esto es mucho para asimilar, dijo manteniendo un tono mesurado, pero seamos claros, este lugar no va a funcionar como lo hacía. Troy, las cosas están cambiando a partir de ahora. Nadie discutió. En todo caso, algunos empleados enderezaron su postura como si tuvieran esperanzas pero no estuvieran seguros de creer lo que estaban oyendo. Daniel se volvió hacia Lisa. Primero lo primero, te quiero en la nómina de nuevo hoy, no mañana, no la próxima semana, hoy. Luego miraré al resto del equipo, agregó. Si alguien más ha estado, nunca he tenido quejas de los clientes. Otro trabajador, un chico no mayor de 20 años, asintió. Lo mismo digo. Me dijo que necesitaba recuperar las horas completas, pero ya estaba trabajando el doble algunas semanas. Daniel presionó sus labios. Era peor de lo que pensaba. Eso se detiene ahora, no más horas. De corte como los horarios de castigo, los horarios se basarán en las necesidades comerciales reales, no en rencores personales. Un murmullo de aprobación recorrió el grupo. Miró el reloj. La hora pico del almuerzo comenzaría pronto y no podían darse el lujo de quedarse de brazos cruzados. Está bien, dijo Daniel,
cambiando de marcha, años. Todavía tenemos un restaurante que administrar. Pero después del turno de hoy quiero un informe completo. Todos aquí tendrán voz y voto en cómo arreglamos este lugar. Los empleados asintieron, algunos luciendo ya con más energía. Lisa dio un paso adelante y se volvió a poner el delantal. Me encargaré de la preparación. Nos faltan cebollas cortadas en cubitos y el almacén es un desastre. Troy nunca nos dejó reorganizarlo. Daniel no necesitó preguntar por qué un almacén desorganizado significaba ineficiencia, lo que significaba más oportunidades para que él culpara a los empleados y luego dejara que lo arreglaran. Dijo, durante las siguientes horas Daniel trabajó junto al equipo. La energía era diferente, vacilante al principio, pero a medida que avanzaba el turno, algo cambió. Los empleados que habían estado moviéndose en piloto automático ahora trabajaban con un propósito. Los pedidos salían más rápido. La comunicación mejoró, pero la verdadera prueba llegó cuando un cliente, un hombre mayor con una cara curtida, entró y dudó cerca del mostrador. Su ropa estaba gastada, sus manos ásperas. Miró el menú y luego sus bolsillos. Daniel vio que Lisa también lo notó. Se acercó al mostrador pero no preguntó si necesitaba ayuda. En cambio simplemente dijo, «Oye, ¿qué puedo ofrecerte?» Como si fuera cualquier otro cliente, el hombre cambió su peso. Solo quería un poco de café. Nada más. Lisa asintió, se acercó. Daniel dio un paso adelante manteniendo la voz tranquila y el almuerzo corre por nuestra cuenta hoy. El hombre parpadeó sorprendido, no lo entiendo. Horas acortadas injustamente. Quiero saber el cajero de antes, el que había hablado con Lisa dudó antes de dar un paso al frente. Troy cortó mis turnos el mes pasado. Le pregunté por qué y dijo que no era lo suficientemente eficiente, pero Daniel dijo que solo una comida por cuenta de la casa. Lisa no lo dudó. Registró el pedido y luego le entregó un recibo que mostraba un total de 0 pesos. El hombre tragó saliva con dificultad y asintió en agradecimiento antes de hacerse a un lado para esperar. Comida. Daniel se volvió hacia Lisa. Así es como hacemos las cosas de ahora en adelante. Si alguien realmente necesita una comida lo ayudamos. A nadie se le despide por hacer lo correcto. Lisa asintió levemente. Su expresión era ilegible, pero Daniel pudo decir que esta vez ella lo creía. El turno continuó funcionando mejor que en mucho tiempo, pero Daniel sabía que esto era solo el comienzo. Arreglar una cultura rota. No se trataba de un buen turno, se trataba de asegurarse de que las personas adecuadas estuvieran en su lugar, las políticas correctas se aplicaran y los valores correctos se mantuvieran. Para cuando las puertas se cerraron por la noche el agotamiento se apoderó del equipo, pero no era el mismo agotamiento desmoralizado y agotado que Daniel había visto antes. Esta vez se sentía como el tipo bueno, el tipo que viene de un trabajo bien hecho. Daniel se limpió las manos y luego miró al grupo reunido en el comedor. Muy bien, hablemos. Algunos empleados se sentaron en taburetes, otros se apoyaron en los mostradores. Lisa cruzó los brazos esperando ver a dónde iba esto. Daniel respiró hondo. Necesito saber todo lo que ha estado pasando aquí, no solo sobre Troy, sobre la forma en que funciona este restaurante, que funciona, que no. La mujer mayor de antes habló primero. Constantemente tenemos poco personal. Troy se negó a contratar más gente porque dijo que los costos de nómina eran demasiado altos. Pero eso solo significaba que estábamos apurando cada turno. El cajero agregó que no tenemos descansos cuando hay mucha gente. Legalmente se supone que debemos hacerlo, pero Troy solo decía, tómalo cuando puedas. El problema es que nunca pudimos. Otro trabajador intervino. El equipo se está cayendo a pedazos. La freidora gotea y las máquinas de refrescos han estado funcionando mal durante meses. Troy dijo que no necesitábamos reparaciones a menos que algo se rompiera por completo. Daniel escuchó, absorbiendo cada detalle. Cuando terminaron, asintió. Muy bien, esto es lo que va a pasar primero. Ajustes de personal. Trabajaré con la gerencia para contratar a más personas para que nadie tenga que cargar con el peso de 2 trabajos. Segundo, los descansos se harán cumplir sin excepciones. Tercero, enviaré un equipo de mantenimiento esta semana para arreglar lo que esté roto. Los empleados intercambiaron miradas. Claramente no estaban acostumbrados a que alguien realmente abordara sus quejas en tiempo real. Lisa lo estudió cuidadosamente. ¿Y qué pasa con el liderazgo?
Daniel sostuvo su mirada. No me voy de este lugar sin el gerente correcto a cargo. Lisa no reaccionó de inmediato después de Jeff. Aún no le había contado todos los detalles, solo que Troy estaba fuera y que se avecinaban cambios. Él se ocuparía de esa conversación más tarde. Por ahora, tenía una promesa que cumplirle a los empleados, al negocio para sí mismo. Un equipo de mantenimiento llegó 20 minutos después trayendo cajas de herramientas y piezas de repuesto. Uno de los técnicos se acercó a Daniel con el portapapeles en la mano para confirmar la lista de reparaciones. La freidora de gaseosas y un termostato de horno defectuoso estaban siendo reparados. Los empleados observaron cómo los trabajadores comenzaban a desmontar el equipo, algunos intercambiando miradas como si no pudieran creer que realmente estuviera sucediendo mientras las reparaciones estaban en marcha. Daniel centró su atención en el personal y entró en la oficina. Daniel hizo una nota mental. Lo investigaré. Luego de una pausa agregó: y si alguna vez quieres pasar a la gerencia, Lisa, también estaré encantado de hablar de eso. Parpadeó claramente sin esperar eso. No hay presión, dijo Daniel, solo piénsalo. Asintió lentamente como si lo considerara por primera vez. Daniel miró a su alrededor al equipo. Este es solo el comienzo, pero si lo hacemos bien, este lugar será un lugar donde la gente realmente quiera trabajar y un lugar al que los clientes realmente quieran regresar por primera vez desde que había cruzado esas puertas. Vio algo en los rostros de los empleados que no había estado allí antes. Espero que a la mañana siguiente, Daniel llegara al restaurante antes de que comenzara el primer turno. El aire afuera era fresco, el cielo todavía teñido del gris de la mañana temprano. Se quedó junto a la entrada por un momento observando cómo los empleados entraban poco a poco, algunos luciendo cautelosamente optimistas, otros aún inseguros de lo que significaba su presencia a largo plazo. Dentro, la cocina estaba en silencio excepto por el suave zumbido de los electrodomésticos calentándose. Lisa ya estaba allí atándose el delantal. Lo reconoció con un pequeño asentimiento y luego se puso a trabajar preparando los ingredientes. Daniel revisó su teléfono. Un mensaje de ella dijo que si estás buscando a alguien que realmente se preocupe por este equipo, hay un chico en nuestra sucursal hermana. Mark. Él solía trabajar aquí antes de que Troy lo echara. Él sabe cómo administrar un restaurante. El antiguo espacio de Troy era un desastre. Los papeles estaban metidos en cajones al azar. Notas adhesivas cubrían las paredes con garabatos medio legibles y persistía un olor rancio y amargo a café viejo. Sacó una silla. Se sentó. Tendencias vio nombres tachados sin explicación, otros marcados con notas vagas sobre bajo rendimiento. Hizo una lista de todos los afectados para el mediodía. Tenía una llamada programada con Mark. El gerente Lisa había mencionado cuando Mark contestó. Su voz era cautelosa pero profesional. Daniel fue directo al grano. Preguntó sobre la experiencia de Mark, su tiempo en el restaurante antes de Troy y por qué lo habían cambiado. Mark explicó que había comenzado como cocinero. Fue ascendiendo y había estado manejando la ubicación sin problemas hasta que Troy lo echó, citando una diferencia en los estilos de gestión. Daniel le preguntó si estaría dispuesto a regresar y hacerse cargo. Hubo una larga pausa antes de que Mark respondiera, preguntando si las cosas realmente habían cambiado. Daniel le aseguró que sí, y no solo en el papel. Después de un tiempo Mark acordó volver al día siguiente. De regreso a la cocina, el estado de ánimo estaba cambiando sin el escrutinio constante de Troy. Los empleados trabajaron con más confianza. Pequeñas cosas como la forma en que se comunicaban durante las prisas ya estaban mejorando. Lisa había asumido un papel más de liderazgo sin que se lo pidieran, interviniendo para guiar a los trabajadores más nuevos y ajustándolos flujos de trabajo sobre la marcha. Cuando llegó la hora del almuerzo, Daniel intervino nuevamente ayudando en los pedidos de la parrilla. Se movieron de manera eficiente. Los clientes notaron la diferencia. Varios comentaron sobre un servicio más rápido y una mejor calidad de la comida. Un cliente habitual mencionó cómo el lugar se sentía diferente de una manera que no podía expresar con palabras después de la prisa. Daniel llamó a Lisa aparte y le dijo que Mark vendría mañana para hacerse cargo. Ella absorbió la información sin reaccionar de inmediato y luego le preguntó si estaba seguro de que Mike comenzó a ordenar los registros de nómina, que eran inconsistentes. Algunos empleados tenían espacios en sus horas que no se alineaban con el negocio.
Daniel explicó que Mark tenía la experiencia y el respeto del personal, pero luego agregó algo más. Si alguna vez quería asumir la gerencia, él la apoyaría. Lisa no respondió de inmediato, sino que dijo que quería ver cómo se desarrollaban las cosas primero. Por la noche, el equipo de mantenimiento terminó su trabajo, la freidora ya no goteaba, la máquina de refrescos dispensaba correctamente y el horno funcionaba a la temperatura correcta. Los empleados probaron todo asintiendo. Aprobación. Pequeñas victorias pero importantes. Antes de irse, Daniel reunió al equipo de nuevo, les dijo que esto era solo el comienzo, que la rendición de cuentas había llegado para quedarse, que las políticas se aplicarían de manera justa, no se usarían como armas, les aseguró que nadie sería castigado por hablar. Algunos empleados todavía eran cautelosos, pero hubo un cambio en su postura, una sensación de que tal vez, solo tal vez, podrían creer en lo que estaba diciendo. Cuando Daniel salió esa noche, sabía que todavía había trabajo por hacer. Cambiar la cultura de un lugar no sucede de la noche a la mañana, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que este restaurante, su restaurante, finalmente estaba en el camino correcto. A la mañana siguiente Daniel llegó antes de lo habitual, entró al restaurante justo cuando los primeros empleados estaban abriendo las puertas. El aroma del café recién hecho se mezclaba con los tenues restos del turno de cierre de la noche anterior. El aire adentro todavía era el tipo de silencio que solo existía antes de la primera fiebre del día. Lisa ya estaba en la estación de preparación organizando suministros. Levantó la vista brevemente cuando Daniel entró, pero no dijo mucho. Había estado más reservada desde su última conversación, no distante, solo pensativa. Unos minutos después Mark entró. Era más alto de lo que Daniel esperaba, con una complexión robusta y una presencia imponente. Examinó el restaurante con el ojo agudo y experto de alguien que había pasado años en la industria. Su expresión era neutral, pero Daniel podía decir que estaba evaluando. Todos se mudaron a la oficina, donde Daniel cerró la puerta detrás de ellos. Mark fue directo al grano. Lisa, me dijo, Troy llevó este lugar a la ruina. Daniel se apoyó en el escritorio. No estaba equivocada. Mark asintió mirando alrededor de la oficina. Tenía la sensación cuando estuve aquí antes de que no era perfecto, pero funcionó. Luego Troy se hizo cargo y de repente me dijeron que no estaba alineado con las expectativas de la empresa. Lo siguiente que supe fue que me transfirieron. Daniel se cruzó de brazos. Eso no volverá a suceder. Te estoy dando control total para administrar este lugar de la manera que debe ser administrado, sin microgestión de la corporación, sin restricciones inútiles. Solo haz que sea un lugar donde la gente realmente quiera trabajar. Mark lo estudió por un largo momento antes de asentir. Está bien. Puedo trabajar con eso. Regresaron al piso donde los antes de que Troy lo empujara y Lisa aún tuviera algo de escepticismo, pero no lo descartaba por completo. Antes de que la conversación pudiera continuar, la primera ola de clientes llegó poco a poco. Daniel observó mientras Mark se movió por el espacio, observando cómo interactuaba con el equipo. No gritó órdenes, hizo preguntas. Ajustó los flujos de trabajo donde era necesario sin interrumpir el ritmo. En un momento, surgió un problema menor con la caja registradora y un error de entrada que retrasó un pedido. En lugar de reprender al cajero, Mark los guió con calma a través de la corrección, asegurándose de que entendieran sin hacerlos sentir incompetentes. Lisa, que estaba cerca, notó que no dijo nada, pero Daniel notó la forma en que su postura cambió ligeramente, como si reevaluara su opinión mientras la fiebre de la mañana se calmaba. Mark llevó a Daniel a un lado. Puedo arreglar este lugar, dijo, pero necesito saber algo. ¿Qué sucede cuando la presión corporativa retrocede? ¿Qué pasa si deciden que no les gusta la forma en que hago las cosas? Daniel no lo dudó. Entonces la presión corporativa cambia, no tú. Instrucciones a un trabajador más nuevo que los guiaba a través de la preparación de la mañana. Cuando notó a Mark, le dio un breve asentimiento. No pensé que te vería de regreso aquí, admitió. Mark se encogió de hombros. No pensé que volvería, pero aquí estamos. Daniel dio un paso atrás observándolos interactuar. Había una historia allí, no personal sino profesional. Mark claramente había sido respetado. Mark asintió brevemente, lo cual pareció suficiente por ahora. Durante todo el día, Daniel se centró en los empleados, se aseguró de que los horarios se ajustaran de manera justa, que las reparaciones se mantuvieran, que la carga de trabajo estuviera equilibrada. Pequeñas cosas, pero se acumularon al final del turno. Lisa se acercó a él. He estado pensando en lo que dijiste sobre la gerencia. Daniel esperó.
No sé si lo quiero a largo plazo, admitió, pero sé que este lugar necesita a alguien a quien realmente le importe. Si eso significa intensificar, estoy dispuesto a intentarlo. Daniel asintió. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Ella asintió con la cabeza, un pequeño gesto mesurado, a cambio antes de regresar para terminar su turno. Cuando Daniel salió, exhaló, el trabajo no estaba hecho, nunca lo estaría, pero hoy, por primera vez, el restaurante sintió que iba en la dirección correcta.